Alborada de vida, la mejor manera de comenzar el día. Antes del sol, antes del afán, antes de correr, antes de hablar, me postro aquí, rendido. Somos vida, somos vida, somos vida, somos vida. Justicia que desborda, tú traes calma cuando se me cansa el corazón. Abro bien las manos, suelto el alma, siento que me envuelve tu favor. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Romanos 14, 17. Lo que el mundo quita, Tú lo restauras, gozo que desborda, paz que nunca acaba. lo que estaba roto, Tú lo levantas, Justicia que canta, tú lo restauras, gozo que desborda, paz que nunca acaba. lo que estaba roto, Tú lo levantas, justicia que canta, tú lo restauras, gozo que desborda, paz que nunca acaba. lo que estaba roto. Tú lo levantas, justicia que canta. Yo creo en Jesucristo,
Y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios. Y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham. Pues Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de 1 año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los 2 hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar a su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. ¿Y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de quién quiera ser elegido o se esfuerce para hacerlo. Más bien, depende que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haría contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera: ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos. Como dice Dios en el libro del profeta Oseas: a un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo. A un pueblo que no amo le mostraré mi amor. Y allí donde les dije: ustedes no son mi pueblo, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Creo que es muy bonito poder recordar lo que dijo el profeta Oseas en su momento, y el apóstol Pablo lo recuerda. Sí, hay un pueblo que quizás Dios no amó, pero le mostró su amor.
Por eso creo que esa reflexión que tiene por título Dios no me ama, pero sí me mostró su amor, es importante para poder disfrutar esa promesa que puede transformar nuestra realidad. Bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión. Sin lugar a dudas, esa pasión de Pablo, esa intención del apóstol, esa verdad que le caracterizaba después de conocer a Cristo, revela una tensión interna entre la verdad que hay que anunciar y la misericordia que él puede experimentar. Fíjense algo. Entrando en materia, yo creo que vivimos en una generación que, creo yo, ha redefinido el amor de lo que representa a Dios. Hoy muchos creen que el amor de Dios es emocional, es cómodo, es inclusivo. Inclusive dicen que es universal, igualmente para todos. Y eso en teoría suena muy bonito. Pero Romanos 9 no busca agradar a las personas, pero sí confrontar a las personas. El apóstol Pablo no está escribiendo por una emoción poética. Él está resolviendo una crisis espiritual muy profunda. Y es que el amor de Dios no es una emoción distribuida equitativamente como muchos creen. El amor de Dios es una expresión soberana que se manifiesta, y quiero que lo tengas muy presente, en dos realidades. La primera, su amor se manifiesta por elección o por revelación. Él elige, diría alguien, Dios elige a quién amar, o se revela ese amor para que alguien lo ame a Él. En otras palabras, Dios elige amarte o revela su amor para que tú lo ames a Él. Ahora, déjame decirte el primer punto de este tema, creo yo que es muy importante que tengas presente. Y es que el amor de Dios, ojo, no es igualitario, no es para todo el mundo sin reservas, no. El amor de Dios es electivo. Dios elige a quién amar. El apóstol Pablo lo explica con ejemplos claros. Él habla de Ismael, él habla de Isaac. Pueden leerlo en Romanos 9, versículos 7 al 9, donde dice que solo uno de estos dos hijos fue llamado el hijo de la promesa. Está también mencionando a Jacob y a Esaú en el versículo 13 de Romanos 9. Dice, a Jacob amé y a Esaú no lo amé tanto. Ahora, antes de nacer, ya Dios había determinado un propósito para uno de esos hijos. En este caso sería Jacob, al que le dijo, a ti te elijo, a ti te escojo y cumpliré mi propósito sobre ti. Y usted dirá, no, claro, porque es que son buenos. No, independientemente que sean buenos, pues déjame decirte que también Dios elige a gente que tal vez no lo sea. En Romanos 9:17, Dios eligió, dice la Biblia, levantó a un faraón para mostrar su poder. Usted dirá, o sea, ¿Dios amaba a Faraón? No, Dios no amaba a Faraón, pero le mostró la oportunidad de su gloria para que de repente Faraón amara a ese Dios. Faraón endureció su corazón y no quiso amarlo. Eso ya es problema de Faraón. Pero fíjate, Dios reveló su amor a un hombre como Faraón, y Faraón decidió no amarlo. Ahora, hoy podemos ver cómo muchos rechazan a Dios, no porque Él no se muestre, sino porque no les gusta la forma como Dios se revela. Y bueno, es respetable. Y déjame ilustrarlo con un ejemplo. Es como el escritor de una historia. En el escritor de una novela o una historia hay un protagonista y hay un antagonista. Ambos, diría alguien, son necesarios, pero no cumplen el mismo propósito. Así que el valor no está en la igualdad del rol, sino en la soberanía del autor. Yo a ti te elijo, pero a ti me revelo. ¿Sí? Revelo mi amor, pero a ti elijo amarte. Y eso no está mal, eso hace parte de un plan perfecto. Ahora, déjame recordarte entonces que el primer principio que debes tener presente para aceptar que aunque Dios no me ame, Él me revela su amor, es, por favor, entender que el amor de Dios es electivo. Elige a algunos amar y a otros revelar su forma de amar. Y creo que eso no es para que tú entres en conflictos o en confusión o en una rebeldía. Simplemente es entender que eso hace parte de su soberanía. Dios a unos elige y a otros les revela su amor. Tal vez tú eres el faraón de la familia. Ok, Dios no te ama.
pero sí le revelará o te revelará ese amor. Tal vez tú sientes que eres elegido por Dios, qué bueno, pero eso no es una garantía para que tú lo ames a Él. Porque aquí viene el segundo principio. No todo el pueblo que Dios eligió amar fue el pueblo que eligió amar a Dios. Y es una triste realidad, y el apóstol Pablo, cuando tú lees la carta a Romanos, puedes discernir que está sufriendo, diciendo: Dios mío, este pueblo fue elegido, fue escogido, lleno de promesas, fue direccionado. De hecho, de su linaje salió Jesús, el Hijo de Dios, hombre, hecho hombre para salvar la humanidad. Y este pueblo no ama a Dios, ¿por qué? Y empieza él como a entrar, diría el apóstol Pablo, en un conflicto emocional que lo narra o lo escribe en este capítulo 9 de Romanos. Ahora, Pablo está diciendo: tengan mucho cuidado, porque aunque es difícil aceptar esto, que hay gente que elegida pero que no quieren valorar esa elección, no quieren amar a Dios. La cercanía, ojo, la cercanía a Dios no es lo mismo que pertenencia a Dios. El pueblo de Israel, reitero, vio milagros, vio caer maná del cielo, caminó bajo la nube, bajo el fuego, y aún así, aunque fueron elegidos por el amor de Dios, aún así, con toda esa manifestación de la gloria, ellos murieron en incredulidad, muchos de ellos, y tal vez muchos de ellos no amaban al Dios que un día los amó. Hace poco le dije a alguien: tú puedes estar rodeado de bendiciones, rodeado de privilegios, de oportunidades, y aún así caminar en rebeldía. Puedes estar en la iglesia todos los días con el mejor pastor, los mejores sermones, la mejor música, alabanza, o sea, tener lo mejor espiritualmente hablando listo a tu mano. Pero eso no quiere decir que tú seas alguien transformado. Hay gente que, y conoce, creo que tú también nos has conocido, gente que ha crecido en la iglesia, gente que escucha mensajes, predicaciones, que están leyendo la Biblia, que están rodeados de lo espiritual, pero su corazón sigue lejos y apartados de Dios. Diría alguien: están cerca el fuego, pero no arden. Por eso es muy importante que entiendas que el segundo principio, es triste decirlo, pero es importante reconocerlo. Dios, sí, elige. Y Él eligió amar a un pueblo que tristemente no decidió amarle a Él. Y cuando tú ves ese panorama, ojo, eso es una objetividad y aceptar con realidad algo que no podemos ignorar. Dios elige amar a un pueblo. Y a mí no me ama. Pero aparece frente a esa objetividad una gran oportunidad. Y en este punto quiero centrarme porque es el final. Dios no está obligado a amar a todo el mundo. De hecho, ya sabemos, Él elige a quién amar. Pero Él decidió voluntariamente mostrar cuánto Él puede amar. ¡Wow! Y ahí el panorama revela una esperanza. En Romanos 9, versículo 15 y 16, confirma, sí, la revelación de ese amor. Y que independientemente de tus habilidades o de tus defectos, no depende de lo que tengas o lo que seas, de si quieres o no quieres, la salvación no es un mérito, es una oportunidad revelada. Se nos muestra el amor de Dios, la forma como Él puede amar. Dijo alguien: eso es la gracia revelada. Ay, familia, aquí te voy a hablar una verdad central. Y eso es algo muy crucial, a manera de conclusión. Sí, ya lo sé, Dios no me ama, pero eso no es un impedimento para mostrarnos su amor. La Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ojo, para que todo aquel que responda a ese amor que Dios muestra, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, si yo tomo lo que dice Juan y lo uno a lo que dice Romanos, podría concluir lo siguiente: Dios no me amaba, pero me mostró su amor. La muestra de su amor es Jesucristo, y todo aquel que cree en Jesucristo sentirá como el Padre
puede llegar a amar. Y es tanto su amor que revela salvación aun cuando no lo merecía. Wow. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así como Dios elige a algunos para amar, Él también decidió mostrar su amor porque hace parte de su voluntad, porque Él es soberano. Tal vez usted dice: no estoy de acuerdo que la forma como Jesús murió en la cruz del Calvario, no estoy de acuerdo como Dios mostró su amor, no me parece. Independientemente que estés o no de acuerdo, es Dios y Él reveló su amor de esa manera. Y muchos, cuando vimos el amor de Dios, dijimos: yo creo, como dijo el apóstol Pablo, creo en el amor de Dios. Yo creo, es decir, en Jesucristo. Yo creo en Él. Me encanta lo que dice Romanos en el versículo 1. En la primera frase, el apóstol Pablo dice: yo creo en Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo responde. El que responde ama, y el que ama obedece. Pues el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo, en el que creo, en el amor revelado de Dios, vive en mí. Obedezco su palabra, obedezco su voz, obedezco su ley. Mi pasión tiene un fundamento y es evidentemente un nombre propio, y es Cristo, el que amo con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y ninguna cosa creada me apartará del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso decían los apóstoles, y Pablo, esa era su bandera, diría alguien, su estandarte, su declaración todos los días por el amor a Cristo. Ese amor, ¿qué es Cristo? El amor revelado de Dios. Y todo aquel que responde ese amor, aleluya, será salvo. Sí, tal vez Dios no nos amaba, pero nos reveló su amor. Y cuando conocimos a Cristo, ay familia, nos hemos enamorado de Él y lo amamos cada día más. Y la promesa cada día es más cerca: seremos salvos. Una conclusión rapidita: el problema no es que Dios no te ame como muchos creen. El problema real es que, como en los tiempos de Pablo, seas un pueblo que no le importe amar a Dios. Porque para mí Jesús no es solamente una idea heredada o un nombre repetido. Jesús es el silencio que confronta y la verdad que incomoda, no para destruir, sino para restaurar. Jesucristo no es un personaje distante, es cercano. Es la evidencia viva que Dios no se quedó en el cielo opinando, sino que descendió a ensuciarse con nuestra historia para transformar nuestra condición. Él es el Salvador de nuestras vidas. Jesucristo es el Salvador, sí, pero no de discursos, sino de ruinas internas. Es quien me mira cuando he fallado y en lugar de cancelarme me ha llamado. Y es la paradoja más hermosa que hoy podemos anunciar. Para mí Jesús es el punto donde el orgullo se rompe y mi esperanza vuelve a nacer. Es el camino cuando estoy perdido. Es la verdad que puede transformar mi realidad. Cuando todo suena conveniente y vacío, Él es la voz que llena mi interior. Familia, cuando todo por dentro parecía muerto, Él es el autor que sopló su aliento de vida. Jesús no es una emoción pasajera, es una decisión incómoda y constante. Y aunque muchos lo ignoren, yo sé esto: cuando todo en mí puede apagarse, Él sigue siendo la luz que no negocia con la oscuridad. Él es Jesús, el autor y consumador de mi fe. Él es Jesús, mi Salvador, que en la cruz reveló su amor. Y hoy le hablo a todos aquellos que dicen: yo quiero amar a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero dar mi vida por aquel que entregó todo por amor. Yo creo que Él es mi Salvador. Yo creo que Jesucristo es mi Señor. Yo creo que Jesucristo es el Salvador. Yo creo que Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie podrá ir al Padre si no es por Jesucristo, por ese amor revelado. Un amor que proclamo con mi voz, declarando que Él es mi Señor y Salvador. Y si hoy tú quieres unirte a los millones de creyentes que creemos en Jesucristo y que pedimos poder amarlo cada día más, yo te invito a que publiques en tus redes sociales. Yo te invito a que escribas en tus estados: numeral, yo amo a Jesucristo.
Numeral, yo amo a Jesucristo. Numeral, yo amo a Jesucristo. Y así el mundo entero conocerá. Y muy seguramente Dios escuchará que hay un clamor de un pueblo que ama el amor que Dios ha revelado. Te mando un gran abrazo. Que el Señor te bendiga y que tu amor por Cristo vaya de aumento en aumento hasta que ese amor se haga perfecto. Dios te bendiga. Paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da.